contacto con los médicos de primera atención, de atención primaria, y pues este mes estamos celebrando el mes del asma, por lo tanto quisimos tocar este mes el tema de asma de difícil control y cómo abordarlo en la consulta externa, justamente porque es una de las entidades que desde el punto de vista de enfermedades respiratorias crónicas es la más frecuente, ¿no? Entonces, en esta plática vamos a conversar un poquito sobre la definición del asma, de lo nuevo que salió en las guías de la semana pasada, algo del control del asma, abordaje del paciente en consulta externa específicamente y algo sobre el tratamiento del paciente. Entonces partimos del hecho de la definición y aquí quiero recalcar algunos aspectos relevantes. El asma pues es una enfermedad inflamatoria crónica, haciendo énfasis en la parte de inflamación de las vías respiratorias en donde participan diferentes células y mediadores de la inflamación y que esto está condicionado por factores genéticos. Es decir, esta es una enfermedad en donde nosotros alrededor del 90% de los casos vamos a tener algún elemento genético. Entonces estos pacientes, sobre todo los más pequeños que llegan con un papá o una mamá que fueron asmáticos y con síntomas recurrentes, tienen alta probabilidad de ser asmáticos. Y esta cursa pues con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción al flujo de aire que es variable. Y esto es un elemento importante porque esto puede ser reversible, tanto total o parcialmente, con o sin medicamentos. Y esto dificulta un poco el tratamiento, porque una vez que los pacientes mejoran clínicamente, tienden a dejar de utilizar los medicamentos. La otra cosa importante es que actualmente el asma se conoce como un síndrome que incluye diferentes fenotipos clínicos, aunque sabemos que comparten esas manifestaciones clínicas comunes, pero que probablemente tengan etiologías diferentes. Entonces, esos son algunos aspectos que han ido cambiando, digamos, en el tiempo. Con relación al concepto de inflamación en asma, algunas cosas nuevas es que, bueno, ahora sabemos que si bien es cierto, todos los pacientes tienen un proceso inflamatorio, esta inflamación no es igual en todos los casos. Y de ahí tenemos que hay una inflamación que es de tipo alérgica, que es quizás una de las más conocidas o la que más frecuentemente hacemos referencia, pero también tenemos una inflamación de tipo eosinofílica que no es alérgica y una inflamación que es de tipo neutrofílica y que las podemos, digamos, subdividir en dos grandes grupos, los TH2 y los no T2. Y a esto es lo que le llamamos ahora los fenotipos de asma. Estos fenotipos, independientemente de cuál sea, va a presentar o va a manifestarse en las vías respiratorias como un proceso que inflama los bronquios, que produce edema, que produce aumento de secreción de moco y que produce broncoespasmos por broncoconstricción. Y esto es lo que nos va a llevar entonces a los síntomas y las características clínicas del asma, que son la tos, disnea, opresión torácica y sibilancia. Y estos son los síntomas que nosotros necesitamos controlar en los pacientes. Y aquí quiero introducir el segundo concepto del que quiero conversarles hoy y que es sobre el control del asma. ¿A qué le llamamos entonces control del asma? Control del asma es el grado en que esas manifestaciones clínicas, tos, disnea o presión torácica, han sido reducidas o eliminadas con el tratamiento. Y ese es debería ser como nuestro objetivo en el tratamiento del asma, que el paciente tenga un asma controlada, es decir, con muy pocos síntomas o preferiblemente sin síntomas. Para saber o para poder llevar al paciente a un control de asma, yo necesito evaluar ese control en cada consulta que yo le hago al paciente. Y hay varias formas. Yo aquí voy a mencionar solamente dos, que son quizás las más prácticas. Una es el cuestionario de Asthma Control Test, que me permite evaluar control del asma, y el otro son las preguntas o el cuestionario de GINA. Estos son dos cuestionarios que podemos hacer en el momento que nosotros estamos entrevistando a este paciente en la consulta externa. El Asthma Control Test está a nivel de internet, ustedes pueden entrar a este link de Asthma Control Test. Este en realidad es un cuestionario que los pacientes deberían realizar por su cuenta. Y como ven, hay cuestionario para mayores de 12 años, o sea, que se consideran ya adultos, y para niños. Y este es un cuestionario que ha sido validado, es un cuestionario sencillo que tiene 5 preguntas y que me va a evaluar cómo han estado los síntomas del asma durante el último mes. Y luego nos da pues un puntaje. Así se va desplegando el cuestionario, cada una de las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta es: durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia su asma le impidió realizar tareas habituales en el trabajo? Siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces, nunca. Y bueno, el paciente va contestando estas respuestas y al final me va a dar un número que
los valores para nosotros de saber si el paciente está controlado, si tiene un puntaje igual o mayor a 20, o si tiene un puntaje menor o igual a 19, quiere decir que ese es un paciente que tiene un mal control de la enfermedad. No les voy a mentir, ciertamente esto no es algo que hacemos, digamos, todos los días a todos los pacientes, pero sí debemos hacerlo a ese paciente que anda muy sintomático o que recurre muchas veces a los cuartos de urgencia. Lo que sí hacemos de forma, digamos, rutinaria es el cuestionario GINA, que son 4 preguntas muy sencillas. Si este paciente tiene síntomas diurnos de asma más de 2 veces por semana, todo esto en el último mes. La siguiente pregunta es si ha utilizado salbutamol a causa de estos síntomas más de 2 veces por semana, si ha tenido despertares nocturnos debido al asma. A veces este es un concepto que no preguntamos y es un concepto muy sensible para valorar el grado de control del paciente con asma, y son los despertares nocturnos a causa de tos o falta de aire, generalmente por tos. Y si el asma le presenta o le da alguna limitación a sus actividades diarias, ya sean en el hogar o actividades laborales. Si el paciente contesta que no a todo, quiere decir que, bueno, tiene un asma bien controlada. Si contesta que sí a 1 o 2 preguntas, un asma parcialmente controlada. Y si tiene más de 3 o 4 respuestas que son positivas, entonces es un asma no controlado. Entonces, esta es una forma bastante sencilla de valorar de una forma objetiva el control del asma en los pacientes. Un asma control test que sea menor o igual a 19, o un cuestionario GINA que tenga 3 a 4 puntos. Entonces, esto me va a decir si el paciente está controlado o no controlado. Y aquí les voy a poner un caso clínico que es un caso de la vida real. Probablemente incluso ha estado en alguna de las sucursales de la clínica de ustedes. Y es una paciente femenina de 65 años, conocida asmática desde la infancia, que no tenía un control regular, justamente porque estos síntomas son variables y hay periodos en que ellos pasan bien. Ella refiere que hace 3 años su asma ha empeorado, que ha tenido visitas al cuarto de urgencia al menos una vez por mes, en donde recibe esteroides, recibe intravenosos, le dan orales por lo menos por 3 días o más. Dice que no la nebulizan porque no se puede nebulizar por COVID. Y este es un tabú que quisiera que por lo menos los que estamos aquí nos llevemos el día de hoy. Sí es cierto que al inicio de la pandemia se recomendaba no nebulizar por el riesgo de contaminación al personal de salud. Sin embargo, se han hecho varios estudios con relación a este tema, y lo que se ha encontrado es que no existe un mayor riesgo de contaminarse siempre y cuando el personal de salud tenga las medidas básicas, que eso incluye una mascarilla, por lo menos una KN95. Entonces, no podemos privar a los pacientes cuando llegan a cuarta urgencia con una exacerbación de asma de una nebulización, que es un tratamiento que tiene beneficios importantes para ella. Esta es una paciente que, bueno, alguien la vio en atención primaria y como tenía muchas consultas al cuarto de urgencia, dijo, no, mejor vamos a referir. Ella tiene despertares nocturnos todas las noches, trabaja en un supermercado en un cuarto frío desde hace 3 años y ella es el único sustento del hogar. Sin embargo, estas crisis está haciendo que ella se incapacite por lo menos una vez al mes de su trabajo, y por lo tanto tiene temor que la despidan, y estas son cosas de la vida real. Sufre además de rinitis y reflujo, que no usa tratamiento de forma regular, y recibe tratamiento con beclometasona, 2 inhalaciones cada 12 horas, y salbutamol, 2 inhalaciones cada 8 horas, e incluso decía ella que algunas veces utilizaba mucho más. Entonces, algunas cosas, digamos que son como banderas de alarma de los pacientes, serían: si nosotros nos llega un paciente que ha tenido por lo menos, fíjense, 2 visitas al cuarto de urgencia en un año, ese es un paciente que tiene un asma de riesgo. Si este paciente tiene síntomas persistentes diarios o semanales, como la paciente que les presenté. Si esta paciente ha tenido una hospitalización por asma en 12 meses. Esta que vimos no presentó hospitalización, pero va todos los meses al cuarto de urgencia, o sea, tiene mucho más de las 2 veces por año. Si utiliza salbutamol más de 2 veces por semana o 2 veces al mes, aquí ella utilizaba todos los días, pero quizás un poco porque también fue la indicación que se le dio. Initially, Quiero recordar con este video qué es lo que está pasando en estos pacientes. Los pacientes tenemos un proceso inflamatorio que es crónico, que hay un aumento de secreciones de moco y que además tenemos broncoespasmo, de manera que ese paciente literalmente anda asfixiándose por la vida. Entonces, necesitamos hacer algo por estos casos y tratar pues de mejorar su condición.
¿Cuáles serían los próximos pasos en un paciente que nos llega con estas características? Un paciente que recurre muchas veces a los cuartos de urgencia, que anda muy sintomático. Bueno, hay un proceso de evaluación que es un proceso sistematizado y estructurado basado en preguntas. La primera pregunta es, bueno, ¿es realmente asma en este paciente lo que lo está trayendo al cuarto de urgencia? Dependiendo de la edad, hay un montón de diagnósticos diferenciales que incluyen falla cardíaca y otras enfermedades. Es tan severa como para explicar los síntomas y para ello debemos valernos de estudios objetivos. El estudio gold estándar pues es la espirometría simple y con broncodilatador, pero también hay otras dos opciones, que es la medición del flujo pico y la medición de la fracción expirada de oxígeno. Quisiera hablar un poquito más sobre lo que es la espirometría. La espirometría es una prueba de muchísima utilidad para valorar flujo de las vías respiratorias. Por lo tanto, es una prueba ideal para valorar ese grado de obstrucción que tienen los pacientes con asma. Sin embargo, para que esta prueba me sea de utilidad, tiene que tener ciertos criterios de calidad. Entonces, una prueba que sí es cierto es sencilla de realizar, que se puede realizar y se debe realizar mucho más en atención primaria, pero debe cumplir ciertos estándares de calidad para que esa prueba sea válida para interpretar, porque depende de la persona que hace la prueba y del paciente que está ejecutando la misma, ¿no? Hay algunos criterios de calidad, esto es lo que lo que deberíamos ver en las curvas de espirometría, que tenga un buen comienzo, que tenga una buena finalización y que esté libre de artefactos y que además tenga criterios de reproducibilidad, y esto generalmente nos los da el mismo equipo. Ahorita los equipos te dicen, bueno, esta es una prueba A, B, C, D o E. Son aceptables si tenemos pruebas desde grado A hasta la D. Pero si nosotros vemos una espirometría con este tipo de artefactos, una curva que se cae antes, que tiene varios piquitos, que sube, pero que hace varios esfuerzos. Estos son esfuerzos variables, en una sopló mucho, en otra sopló poquito, que tenga otra vez, tomó respiración, que no complete los 6 segundos, que sea de esta forma irregular. Estas son espirometrías que lamentablemente no son de utilidad para interpretación clínica y podemos darle un diagnóstico equivocado a nuestro paciente. Entonces, ciertamente sí es una prueba de utilidad, pero debe cumplir con ciertos criterios de calidad. Otra cosa importante es que cuando sacamos el informe nos da unos valores, y esos valores están basados en un predicho. El predicho significa que son los datos que yo estoy utilizando para comparar la función pulmonar de ese paciente. ¿Cuáles debemos utilizar en Panamá? En Panamá debemos utilizar ONAN 3 o GLI. Esos son los parámetros de referencia que debemos utilizar en los pacientes adultos, estoy hablando mayores de 14 años. Porque si no, nos vamos a tener otros datos que son un poco errados. Esto porque tenemos población latina en estos parámetros de comparación. Entonces, eso es un aspecto importante desde el punto de vista técnico. O sea, hay que fijarse cuál es el predicho que tiene esa espirometría para yo poder interpretar. Y luego vamos a tener pues específicamente los valores y ver las curvas que les mencioné, que no deben tener ningún criterio de estos de mala calidad, ¿ok? Debemos verificar los datos del paciente. La espirometría depende específicamente de la talla. Los pacientes deben tallarse y pesarse antes de hacer la prueba de espirometría, y los datos dependen de si es hombre o mujer y de la talla del paciente. Entonces, esos datitos hay que tenerlos claros al momento de hacer la espirometría. Y específicamente en el área de asma, pues nos vamos a fijar en el grado de la severidad de la obstrucción, que puede ir desde leve hasta una obstrucción muy grave. Si yo tengo un paciente con un FEP1 de menos del 50%, ese es un paciente que tiene un asma bastante severa en grado de obstrucción del flujo, y es un paciente que debería ser valorado quizás por un especialista. Las curvas deberían presentarse así. Lo mínimo que el paciente debería soplar son 6 segundos. Si tiene 1, 2 o 3 segundos, es una prueba que lamentablemente no es interpretable y que generalmente nos va a decir, bueno, por ejemplo, la línea azul fueron los valores que el paciente hizo antes de poner el broncodilatador, y para poder diagnosticar obstrucción en asma yo debo hacer una espirometría simple y con broncodilatador. Esta curva en verde representa la prueba que el paciente hizo luego del broncodilatador. ¿El broncodilatador qué es? Bueno, yo le puedo poner salbutamol, atroven, o le puedo poner esteroide, espero 15 minutos o 20 minutos y repito la prueba. Se deben hacer por lo menos 3 pruebas que sean repetibles y hasta un máximo de 8. Si el paciente no puede hacer una buena prueba de adecuada calidad técnica en 8 intentos, ese es un paciente que hay que reprogramar, porque a partir de allí
ya los valores no van a ser confiables. Y esta es la curva flujo-volumen, que es la que nos permite ver también desde el punto de vista visual si hay alguna sugestivo de obstrucción o si hay restricción. Entonces veamos un ejemplo ya numérico de valores. ¿Qué yo debo ver? Yo debo tener, para poder diagnosticar asma, una prueba de espirometría simple y una prueba post-broncodilatadora. Si yo no tengo pre y post, no puedo hacer diagnóstico de asma. Lo primero que yo voy a ver es la relación FEB1-FBC. Esto, lo normal es que esté arriba del 70%. Hay pacientes con asma que en el pre están menor del 70%, pero lo importante es que en el post-broncodilatador eso se normalice, o sea, sea mayor del 70% para poder hablar de asma. Lo otro que yo voy a ver es el FEB1. El FEB1 me dice cuál es el volumen que el aire botó en el primer segundo de su capacidad vital. Y lo normal es que esté arriba de 80%. En este caso está en 72% el prebroncodilatador. Cuando yo veo la prueba postbroncodilatadora veo que cambia a 84%. El mismo sistema me da cuál es el porcentaje de cambio, que en este caso fue 17%. Y para yo considerar asma debo tener arriba del 12%. Y además debo tener en su mejor prueba de volúmenes en litros una diferencia de más de 200 mililitros. Entonces, para yo poder decir que el paciente tiene un asma, porque yo le encontré en la espirometría una obstrucción reversible, yo debo tener más de 200 mililitros y más del 12%. Y entonces puedo decir categóricamente que ese es un paciente con asma. La verdad que estos casos cuando se dan así son los casos fáciles, que en la primera espirometría que usted le hizo, encontró que el paciente tiene diagnóstico de asma. Si no tiene diagnóstico de asma, con la espirometría hay otras herramientas para hacer diagnóstico, que vamos a ver a continuación. Esto sería como la curva típica de una espirometría en asma. La curva verde representa una prueba normal. Este es el espirograma, la relación volumen-tiempo. Y la curva flujo-volumen es la que me va a dar las formas visuales para considerar que hay asma o no. Lo normal que vemos es lo que está en verde, lo que está en rojo es un paciente con asma y cuando le ponemos el broncodilatador, la curva mejora, que es lo que vemos en azul. Y esto, repito nuevamente, en la post-broncodilatador, la relación FEB1-FBC debe ser normal, es decir, mayor del 70% o más de 0.7, y el FEB1 debe cambiar 12% y 200 mililitros. Con estos datos, yo con categoría le puedo decir al paciente, usted tiene un diagnóstico de asma. Si esto no me da el diagnóstico o no lo tengo disponible, la otra opción que yo puedo utilizar es el flujo pico o el peak flow. Este es un instrumento que debería ser para los asmáticos, como es el Reflux para los diabéticos. Es un dispositivo sencillo, económico, que el paciente puede tener en su casa y lo que hacemos es pedirle que se mida, que sople 3 veces, obtenga el mejor valor y lo anote y luego se hacen unos cálculos y con eso yo puedo calcular la reversibilidad y la variabilidad. Lo normal es que tengamos una variabilidad de 8 al 10%. Si el paciente tiene una variabilidad de más del 20% en más de 3 días en una semana, ese paciente tiene diagnóstico categórico de asma. ¿Y cómo calculo ese porcentaje? Bueno, el flujo expiratorio máximo que hizo menos el mínimo entre el máximo por 100 y eso me da el porcentaje de variabilidad. Y esto se hace en un periodo pues, de 2 semanas y se evalúan estos números. En teoría el paciente hace eso en su casa y te lleva eso a la consulta externa para que usted haga sus cálculos. Hay también algunos dispositivos que tienen eso ya electrónico, hay aplicaciones que se juntan incluso con los datos del peak flow. Entonces esta es otra herramienta que el paciente en realidad debería tener en casa, pero que también nos sirve para hacer diagnóstico. Y la otra prueba, ya que es un poco más especializada, es la fracción de expirada de óxido nítrico, que lo que me va a medir es el grado de inflamación de tipo eosinofílico específicamente. Es diagnóstico si el paciente tiene una prueba mayor de 40 partes por billón y estas pruebas son pruebas que se pueden hacer tanto en adultos como en niños. Se dice que a partir de los 6 años podemos hacer espirometrías e incluso a partir de los 3 años se pudieran hacer pruebas como el FEB. Entonces, luego de que yo respondo esa primera pregunta, ok, confirmé que es un paciente con asma a través de alguna de las pruebas que mide la función pulmonar y que además tiene un asma severa. La siguiente pregunta que yo me debo hacer es, ok, bueno, ya tengo el paciente con asma. Lo siguiente es, ¿utiliza adecuadamente sus medicamentos? ¿Es adherente al tratamiento? Y aquí yo agregaría si realmente estamos utilizando el tratamiento adecuado.
Nuevamente, al igual que el control, debemos valorar o tratar de valorar de la manera más objetiva posible la adherencia al tratamiento. Y la adherencia significa que el paciente utilice sus medicamentos todos los días aunque se sienta bien. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, dos herramientas, una más simple, otra un poco más elaborada. Aquí voy a hablar solamente del cuestionario TAI. El cuestionario TAI es un test de adhesión de inhaladores. Este es el único cuestionario que está validado para evaluar uso de inhaladores y en realidad lo podemos utilizar en pacientes con asma y en pacientes con EPOC. Este también está disponible en la web, se llama taitest.com. Son 12 preguntas, en realidad no toma más de 2 minutos hacer el test y nos da información muy valiosa. Ahorita lo estamos aplicando en un estudio de investigación que estamos haciendo y la verdad que los resultados son muy interesantes. Este es un estudio, este es un cuestionario que se validó no hace tanto, fue en el 2016 y que pues recién está como popularizándose. ¿Qué me dice este cuestionario? Después que yo hago las 12 preguntas, él me va a clasificar a los pacientes en, este paciente tiene una buena adhesión al tratamiento, tiene una adhesión intermedia o tiene una mala adhesión. Pero además, con cada grupo de preguntas, usted sabe cuál es el tipo de incumplimiento que ese paciente tiene. Las preguntas del 1 al 5 me dicen si es un incumplimiento errático, del 5 al 10 me dicen si es, del 6 al 10 me dicen si es deliberado y las últimas dos preguntas es un incumplimiento inconsciente. ¿Y eso qué significa o qué valor tiene para mí como clínico y para el paciente? Si yo tengo un paciente que tiene un incumplimiento errático, significa que es un paciente que olvida la medicación y eso hace que yo pueda hacer alguna intervención. Por ejemplo, yo le podría recomendar a ese paciente que utilice alarmas en su celular de cuál es el momento en que tiene que utilizar el medicamento para que no se le olvide, o si son pacientes que pueden involucrar a un familiar en el recordarle este uso, también es útil que algún familiar lo ayude o que haga algún recordatorio en la nevera o lo que sea que se les ocurra, pero algo que les recuerde al paciente utilizar su medicación, porque él no está usándolo porque se le olvida. El que es deliberado significa que no quiere tomar. Este paciente es importante que valoremos por qué no quiere tomar el medicamento. Algunos pacientes piensan que se van a hacer adictos al inhalador o que los esteroides inhalados le hacen daño a su salud, etcétera, etcétera. Entonces hay que preguntar por qué no quiere utilizarlo. Y eso me va a dar pie entonces a yo poder educar al paciente en su enfermedad y hacer énfasis en que esta es una enfermedad crónica, que a pesar de que él tenga momentos en que se mejore y que se sienta muy bien, es una enfermedad que hay que tratar. ¿Qué pasa si yo no lo trato? O sea, que las exacerbaciones tienen consecuencias en función pulmonar, en calidad de vida, en incapacidades, ese tipo de cosas. Por ejemplo, la paciente que les presenté, el caso que les presenté, ella tenía temor de utilizar los inhaladores porque decía que su mamá había fallecido por el uso de las bombitas. Entonces, ahí fue bien difícil trabajar esto porque había que convencerla de que, primero, probablemente su mamá no se murió por el uso de las bombitas, sino que tenía un asma que estaba mal controlada. Y ella, tratando de evitar eso, estaba caminando por esa misma ruta. ¿Cuál era la importancia de utilizar esto? Que no eran malignos, que más daño le hacía realmente la utilización de esteroides de forma recurrente. El uso de esteroides más de 2 o 3 veces al año se ha demostrado que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, demencia, de cataratas, etcétera, etcétera. Entonces es más dañino las crisis repetitivas en cuarta urgencia que ameriten esteroides porque se los tenemos que dar a que el paciente utilice su inhalador de forma recurrente. Y el inconsciente es aquel paciente que desconoce la dosis, se le olvida, no sabe bien cómo utilizar el inhalador y en estos casos es en donde es muy importante, en todos los casos, pero en este en particular, capacitar en el uso de inhaladores que en el mercado tenemos un montón y que a veces es difícil para los pacientes y hasta para los médicos conocer exactamente cómo se usa cada uno de ellos. Incluso en la sociedad hemos hecho algunos talleres de uso de inhaladores porque es importante que el personal de salud, personal de enfermería, de farmacia, conozca exactamente cómo es. Y las otras cosas que hay que capacitar a este paciente es ponerle igual alarmas o darle las dosis escritas, etc. Entonces, el cuestionario nos da varias herramientas, me dice si cumple o no, pero además me dice qué tipo de incumplimiento y me permite hacer intervención en estos pacientes. Una vez que ya yo evalué el adecuado uso de medicamentos, que es adherente y que ajusté las dosis, hay un tercer aspecto o el tercer paso es evaluar si existen comorbilidades. Y este es un aspecto absolutamente relevante,
porque muchos pacientes con asma de difícil control no se controlan porque tienen comorbilidades que no permiten que esto se controle. La más frecuente en nuestro país es la rinitis. El 35% en un estudio que hicimos de los panameños tenemos rinitis. Esta rinitis puede manifestarse, o lo que uno le puede preguntar al paciente, si está congestionado, si por las mañanas presenta congestión, estornudadera, moqueadera, esa moqueadera en forma de rinorrea, es muy sugestivo de rinitis, y esto el paciente lo suele confundir un poco con sinusitis. La sinusitis, recordamos que es la acumulación de secreción en los senos paranasales, y para poder, digamos, diagnosticar de forma categórica, yo necesito un estudio de imagen. Entonces, si sospechamos de sinusitis, hay que pedirle por lo menos una radiografía de senos paranasales. La poliposis nasal, esa se ve solamente en la parte de tomografía, pero si el paciente tiene poliposis nasal, es un paciente que probablemente va a ser muy difícil de controlar. El reflujo gastroesofágico es una entidad extremadamente frecuente en nuestro medio, es causa por sí sola de tos y es causa de aumento de las exacerbaciones de los pacientes. Y si a eso le agregamos que le estamos dando esteroides orales a los pacientes, esto va a aumentar aún más el reflujo. Por lo tanto, es una entidad que hay que tratar. La apnea obstructiva del sueño es un elemento o una entidad que a veces no buscamos, que es el paciente roncador, y que por ahí en uno de estos meses vamos a tener una capacitación de ese tema, pero es un tema que a veces coexiste con el asma y que puede contribuir al no control. Los pacientes obesos, pacientes que tengan bronquiectasia y la disfunción de cuerdas vocales, que además de ser una comorbilidad puede ser un diagnóstico diferencial. Ese es con relación al tercer paso de las comorbilidades. Y el último paso o el cuarto paso es evaluar si existen algunos factores adicionales, medicamentos ambientales, laborales, etc. Por ejemplo, la utilización de los IECA o de los ARA2 en pacientes asmáticos pueden aumentar las crisis, los pacientes que son intolerantes a la aspirina o a los AINES, el ambiente laboral y el ambiente de domicilio. O sea, recordemos que el asma tiene un tratamiento farmacológico, pero tiene un tratamiento no farmacológico, que incluye evitar todo lo que es acumulación de polvos, alfombras, cortinas, abanicos. No es que no pueden usar el abanico, sino que el abanico debe estar limpio. Igual el aire acondicionado, pueden utilizar el aire acondicionado, pero que tenga los mantenimientos de limpieza de los filtros. Y por supuesto hay que indagar sobre tabaquismo, vaping ahora y todas las líneas de cigarrillos electrónicos, ya sea del paciente o de su entorno familiar o laboral. Entonces, a veces podemos darle todo el mejor tratamiento al paciente, pero si tiene un gatillante en la parte ambiental, ese es un paciente que no se va a controlar. Entonces, estos son como los 4 pasos para la evaluación de ese paciente que nos llega a la consulta externa y que está muy sintomático o que es recurrente en los cuartos de urgencia. Preguntamos si es asma o corroboramos el diagnóstico de asma con una prueba de función pulmonar, qué tan severa es, verificamos el uso adecuado de los medicamentos, verificamos la adherencia al tratamiento, ajustamos tratamiento, evaluamos y tratamos comorbilidades y valoramos factores adicionales ambientales que puedan existir. Eso con relación a lo que es la parte del abordaje. No sé si hasta aquí quieren hacer alguna pregunta o vamos directo al tratamiento y después hacemos el conversatorio. Ok, entonces vamos a la parte del tratamiento. El tratamiento de comorbilidades. Es muy importante que tratemos la rinitis. ¿Cómo tratamos la rinitis? Por lo menos, como mínimo, con antihistamínicos y esteroides tópicos nasales. Debemos tratar el reflujo con ya sean medidas higiénico-dietéticas, es decir, decir al paciente que evite acostarse luego de 2 horas de que come, en la cena, de que evite café, té, chocolate, alcohol, comidas con muchas salsas, y los tratamientos antiácidos por un periodo de por lo menos 8 semanas. La sinusitis, bueno, hay que evaluar primero si hay sinusitis. Aquí es recomendable tener siempre algún estudio de imagen, alguna radiografía de senos paranasales o tomografía de senos paranasales, que es lo ideal. Si es aguda, no dar menos de 14 días de antibióticos, y si es crónica, pues habría que considerar a este paciente referirlo a un otorrino. Con relación al tratamiento del asma específicamente, quisiera recordar que, bueno, tenemos 3 grupos de tratamientos: los tratamientos que llamamos controladores, los tratamientos de rescate y los tratamientos complementarios. Los tratamientos controladores y los tratamientos de rescate son medicamentos que deben manejarse a nivel de atención primaria.
Los medicamentos controladores, pues los esteroides inhalados son el gol estándar. No podemos tener pacientes con asma sin un esteroide inhalado. Los beta-2 agonistas de acción prolongada, los antileucotrienos y los anticolinérgicos de acción prolongada son los medicamentos que entran dentro del grupo de los fármacos controladores. Y los medicamentos de rescate, pues son los beta-2 agonistas de acción corta, o sea, el salbutamol, y la combinación de formoterol con esteroide o formoterol solo es un medicamento que se considera de rescate porque tiene inicio rápido, actúa a los 5 minutos. Entonces, tratamiento de control, beclometasona. ¿Por qué voy a hablar de la beclometasona? Bueno, porque eso es lo que tiene el Seguro Social, porque muchos pacientes la compran porque es económica. ¿Qué cosas importantes con esto? Bueno, la beclometasona en general, la dosis que hay por ahí es de 50 microgramos. Si tenemos dosis de 50 microgramos, recordar que no podemos dar menos de 4 inhalaciones cada 8 horas o cada 12 horas es lo mínimo, no menos de esa dosis en pacientes adultos. Porque si yo doy menos de esas dosis, estoy dando dosis de niño, básicamente, y estoy dándole casi que un placebo al paciente. Entonces, si voy a usar beclometasona porque es muy popular, porque es muy común, porque es lo que tiene la caja, no menos de 4 inhalaciones cada 12 horas, lo ideal por lo menos cada 8 horas, porque ahí estamos dando alrededor de 400 microgramos al día, que es la dosis de esteroides baja. Y a eso agregarle un beta-2 agonista de acción prolongada, que puede ser el formoterol, en 9 o 12 microgramos, que se venden, digamos, por separado. ¿Okay? Tenemos un grupo de fármacos, y aquí voy a poner nombres comerciales incluso, porque es lo que tenemos en el mercado, que vienen ya terapias combinadas. Uno es el Symbicort, tenemos el formoterol, que viene a 4.5 o 9 microgramos. Si vamos a utilizar el de 4.5 con budesonida, son 2 inhalaciones cada 12 horas. Este medicamento lo podemos utilizar como un medicamento de rescate, una dosis adicional. Y si usamos la de 9 microgramos 320, que es la celestita, es una inhalación cada 12 horas y podemos utilizar una dosis adicional. Este lo tenemos en polvo seco y en inhalador de dosis medida. Si vamos a utilizar el inhalador de dosis medida, hay que verificar que el paciente pueda utilizar el dispositivo y si no, pues recomendarle un espaciador. El otro medicamento que también es excelente medicamento es el Ceretide. El Ceretide es la combinación de salmeterol con fluticasona. Si tenemos de 25 microgramos, que a veces este está en los ministerios de salud, en los centros de salud, y hay pacientes que los compran allá más económicos, se utilizan 2 inhaladores cada 12 horas como mínimo, y si tenemos el de 50, 250, una inhalación cada 12 horas. Si utilizamos este medicamento, hay que dejarle salbutamol de rescate al paciente, porque este medicamento no lo podemos utilizar de rescate porque el tiempo de inicio es más prolongado, pero es un excelente broncodilatador como fármaco controlador. Y el hermanito mayor de este, o el hermanito mayor, no, el hermanito más joven, más moderno, es el Relvar. El Relvar lo tenemos en 200 y 100 microgramos, y la ventaja que tiene es que es una sola inhalación cada 24 horas. Y se ha demostrado que mientras menos inhalaciones el paciente tenga que aplicarse, tiene una mayor adherencia al tratamiento. En este caso, sí tenemos que dejarle también salbutamol de rescate a los pacientes. Desventaja de estos productos, bueno, el costo, pero la ventaja es que te va a ahorrar a largo plazo, digamos, hospitalizaciones. Y el objetivo de todo esto es controlar el asma. ¿Qué queremos controlar? O sea, queremos que el paciente se controle hoy, actualmente, que no tenga síntomas, que tenga uso de poca medicación de alivio, es decir, el salbutamol. El salbutamol solo deberíamos recomendarlo como medicamento de rescate, no como medicamento de dosis fija. O sea, yo no debería recomendar beclometasona 4 inhalaciones cada 8 horas y salbutamol 2 inhalaciones cada 8 horas. O sea, el salbutamol siempre es PRN, por síntomas. Y dosis fija, yo debo usar un beta-2 agonista de acción prolongada, por lo menos si voy a utilizar estos dos medicamentos que son separados. Entonces, uno de mis objetivos es que el paciente utilice menos medicación de rescate. O sea, si un paciente me está usando 2 inhalaciones de salbutamol de rescate en una semana, es un paciente que está parcialmente controlado. Entonces, el objetivo es que él no tenga que utilizar eso, que el paciente no tenga limitación en sus actividades diarias y que su función pulmonar se mantenga normal. El problema con los pacientes asmáticos es que si nosotros no controlamos tempranamente, ese es un paciente que su vía aérea va a cambiar en el tiempo, a lo que le llamamos remodelación, y eso va a hacer que ese paciente tenga enfermedad fija o no reversible más adelante. Y también queremos controlar el asma a futuro, es decir, reducir lo que es exacerbaciones. O sea, en un asmático
una crisis o una exacerbación es algo muy malo para él, significa que yo no estoy haciendo mi trabajo como atención primaria de controlar a ese paciente. No queremos que el paciente pierda función pulmonar y no queremos tampoco que tenga efectos adversos de tratamiento, y aquí en particular es relacionado al uso de los esteroides orales o sistémicos intravenosos. Entonces, así en una sola diapositiva, resumiendo un poquito lo que hemos dicho hasta ahora, en un paciente que tiene asma de difícil control, que ya yo evalúo ese mal control con mis cuestionarios, que puede ser el Asthma Control Test o el cuestionario GINA, es un paciente que debería entrar a una evaluación sistemática y multidimensional, en donde yo voy a evaluar, primero, si es asma en efecto, voy a valorar adherencia al tratamiento, voy a ajustar tratamiento, voy a tratar, a evaluar y a tratar las comorbilidades, rinitis y reflujo, son cosas que deberían poderse tratar en atención primaria, ya si hay sospecha de apnea de sueño, entonces referirlo. Yo optimizo ese tratamiento y valoro la respuesta. ¿Cuándo debo valorar la respuesta? Bueno, si es un paciente que ustedes están mandando del cuarto de urgencia a la consulta externa, ese paciente no debería pasar más de 2 semanas sin que lo vea alguien en seguimiento en consulta externa, que puede ser su médico de cabecera, puede ser un médico general, un médico familiar o puede ser un neumólogo. Y valorar a ese paciente. Luego de que yo hago todos estos ajustes, yo debo valorar en un mes o en 2 meses y valoro nuevamente cómo está el control. Si no hay control, entonces este es un paciente que yo debería referir a centros especializados. En los centros especializados, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Bueno, en el centro especializado yo debo valorar si ese paciente realmente tiene la definición de un asma grave, y debo fenotipificar a este paciente a través de marcadores, clasificarlo en un asma T2 y un asma no T2, y en este grupo de pacientes es en el que yo voy a utilizar terapias biológicas tipo omalizumab, benralizumab, dupilumab y todos los MAP que hay por ahí, que son medicamentos extraordinarios, pero que son extraordinariamente costosos también. Por lo tanto, están diseñados para un grupo específico de pacientes que ya se debe dar después que hayamos hecho toda esta valoración y todo este ajuste. Entonces, ese paciente que ustedes deciden referir al especialista, ¿qué cosa debería llevar o qué cosa debería hacerse con ustedes? Bueno, debería llevar por lo menos una radiografía de tórax, una radiografía de senos paranasales para descartar la parte de sinusitis, por lo menos un hemograma que me va a permitir valorar los eosinófilos en sangre, por lo menos niveles de IgE inespecífico, que aunque es inespecífico nos orienta un poco hacia la parte de si hay alguna inflamación de tipo alérgica o no, una espirometría, ya que la tienen disponible, una espirometría simple y con broncodilatador de buena calidad técnica. Si ese paciente llega con una espirometría que técnicamente no es adecuada, lamentablemente habrá que repetírsela y pues esto evidentemente significará costos para los pacientes. En resumen, entonces hemos visto un poco de la definición del asma, algo de control, cómo abordamos al paciente y el tratamiento del mismo. Entonces el asma, pues para ya ir terminando, es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, por lo tanto la inflamación es nuestro target de tratamiento y para ello los antiinflamatorios, en particular los esteroides. No todos los pacientes se comportan igual, aunque todos tengan inflamación, por lo que se considera hoy día un síndrome y sabemos que tiene diferentes fenotipos. El objetivo del tratamiento es mantener los síntomas controlados y evitar las exacerbaciones futuras. El abordaje del paciente con asma de difícil control debe ser sistemático, empezando con confirmar el diagnóstico, valorando el control del asma de la forma más objetiva posible con algunos de los cuestionarios, haciendo ajustes en el tratamiento y tratando las comorbilidades, por lo menos rinitis y reflujo. Y el tratamiento pues está basado en medicamentos controladores de la enfermedad, en donde los esteroides siguen siendo la piedra angular del tratamiento, y asegurarnos de que tenga la adecuada dosis de esteroides inhalados para que el paciente pueda controlarse. Entonces, para ir ya recomendando alguna literatura, yo les recomiendo la guía GEMA. GEMA es la guía que empezó siendo la guía española para el manejo del asma, pero que nos gusta, ¿por qué? Porque hay participación de Latinoamérica. Tenemos médicos neumólogos de Latinoamérica, de México, de Colombia y de Argentina participando en el desarrollo de las guías, y por lo tanto siempre hay alguna influencia de lo que sucede en nuestra región, que puede ser un poco diferente a lo que sucede en otras regiones. Y además es una guía que tiene participación de médicos de atención primaria, médicos familiares, de farmacia, etc. Entonces, es una guía que es muy práctica, que tiene
Además de esto que yo les mencioné acá, algunos otros cuestionarios que ayudan a evaluar y a tratar rinitis, tanto en adultos como en niños, las crisis de asma, tanto en adultos como en niños. Entonces, esta es una literatura que yo les recomendaría. Y si quieren volver a ver esta presentación, entonces la grabación va a estar en el canal de YouTube de la clínica y ahí pueden encontrar esta grabación probablemente en un par de días más. Y también hay otras charlas que se dieron, por ejemplo, en el simposio que tuvimos recientemente de neumología y de terapia respiratoria, que están disponibles de forma gratuita para el que